Y si te digo que puedes construir un IDP con 7 agentes de manera secuencial utilizando Google ADK y el protocolo A2A, más adelante vas a ver algo increíble. 7 agentes de IA ejecutándose completamente en vivo, generando diversos archivos y en cosas de segundos. Sin intervención humana, cero clics, cero edición, pura orquestación multiagente. En este video vamos a usar Google ADK para construir un Internal Developer Platform de dos maneras. La primera va a ser de modo interactivo y la segunda va a ser de manera automática. Y te voy a mostrar todo el proceso, el código, errores o lo que ocurra. Todo absolutamente en vivo. Y de hecho, ¿sabes qué? A mí también me pasó. Estaba ocupando un modelo, el Flashlight, y me generó un montón de errores. Cosas así vamos a ir viendo y que vamos a ir solucionando mientras va avanzando este hermoso video. ¿Y qué vamos a hacer? 7 agentes especializados, archivo generado automáticamente, Docker Compose completo, CI/CD scripts, un portal web con Fast API. Vamos a dejar unos dashboards en Grafana y todo con IA, cero código manual. Así que si te quedas hasta el final, vas a ver el deploy completo funcionando en localhost. Prometheus scrapeando métricas, Grafana corriendo, Fast API respondiendo e infraestructura real generada con IA. Así que vamos a eso. Y lo otro, en mi repositorio de GitHub van a quedar todos estos scripts disponibles para ustedes, para que jueguen, aprendan y se les haga todo mucho más fácil, que esa es la idea de estos videos que voy generando y subiendo constantemente a YouTube. Y antes de que se me olvide, los invito a suscribirse porque cada vez voy a ir subiendo nuevos videos mucho más entretenidos, porque me encanta esta hermosa comunidad que se está generando y me encanta que comenten y todo el asunto. Así que suscríbanse y eso. Entonces, antes de colocarme a escribir código y a mostrarles todo este asunto, lo primero, ¿qué demonios es Google ADK? ¿Y por qué es totalmente diferente a LangChain, AutoGen o cualquier framework de agentes que hayan usado antes? Y te adelanto algo, Google ADK tiene implementación nativa de A2A, que ahora es un estándar abierto de Linux Foundation para comunicación entre agentes. Así que otros frameworks también lo soportan con adaptadores, pero en Google ADK lo lleva en el ADN. Más adelante te voy a mostrar qué es A2A y por qué cambia todo el juego de los multiagentes. Google ADK es el kit oficial de desarrollo de agentes de Google. Y esto lo sacaron a finales del 2024 aproximadamente. Y básicamente es la forma canónica de construir agentes usando Géminis. Esto es el framework nativo de Google para este propósito de los agentes. Entonces, ¿por qué debería usar Google ADK en vez de LangChain o AutoGen? Lo mejor es mostrarte metiendo manito, así que voy a mostrar algunas par de razones clave y vamos a empezar a codear para meterle power. Razón número 1, tool calling simplificado. Y esto no te lo voy a explicar en teoría, vamos a ejecutar un código directamente en la terminal para que se entienda mucho más. Ejecutamos el script y fíjense. Entonces, mira el código de Google ADK. Es una función Python normal, docstring estándar, type hints estándar, no hay ningún decorador, no hay contenedores, solo pasa tu función al parámetro tools y ADK se encarga del resto. Y súper poquitas líneas, 8 líneas de código, no más que eso. Entonces, si nos vamos a la opción 2 de LangChain, que es un tool calling más tradicional. Entonces, fíjense que acá el decorador es requerido, el @tools. Y fíjense todo el setup manual que hay que hacer. Crea un LLM manualmente, crean prompt template manualmente y nada, son 25 líneas de código más. Y eso que estamos haciendo una pequeña comparativa. Entonces, acá les preparé una tabla comparativa. En el caso de Google ADK, los decoradores no son necesarios, no así como en el caso de LangChain, que vimos el @tool. En Google ADK no necesitas un setup manual del OLM. En el caso de LangChain, sí. En el caso del prompt template manual, en Google ADK no, porque es automático. En cambio, en LangChain sí. En Google ADK no necesitas wrapper adicionales. En cambio, en LangChain sí. Las líneas de código en Google ADK son muy chiquititas y en LangChain son superiores. Y en Google ADK el nivel de complejidad es bajísimo. En cambio, en LangChain es mucho más alto. En conclusión, tenemos el mismo resultado pero con menos código. Entonces, la razón 2 es el protocolo A2A, agente a agente.
Y esto es lo más potente, de cierta manera, de Google ADK. Y este es un protocolo de comunicación que Google diseñó para que se puedan comunicar entre agentes. Y ojo que LangChain también soporta A2A en la actualidad, pero hay una diferencia clave. Mientras otros frameworks lo añaden como un parche o un adaptador, Google ADK lo tiene en su ADN. Hoy, A2A es un estándar abierto de Linux Foundation, finalmente desarrollado por Google, pero donado en junio del 2025. Hoy día es un protocolo universal de comunicación entre agentes. Y en nuestro caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener el usuario, que en este caso voy a ser yo, y le voy a pedir una tarea. En esa tarea va a haber un orquestador que va a ser el agente secuencial. Luego vamos a tener arquitecto de plataformas que va a ser el encargado, va a decidir el stack tecnológico que se va a utilizar en lo que nosotros le vamos a pedir. Y va a guardar la configuración dentro de un archivo YAML. Luego va a venir el otro agente, el de infraestructura, que no va a recibir la información como parámetro del arquitecto de plataformas. No, él activamente va a leer el archivo que el arquitecto de plataformas guardó. Los agentes se comunican a través de archivos compartidos como APIs internas y cada agente es autónomo pero coordinado. De hecho, te voy a mostrar un apartado del código. Acá estamos viendo la configuración del agente de infraestructura y fíjate acá, esta función es una tool del agente de infraestructura. Cuando infraestructura empieza, dice, ¿sabes qué? Voy a llamar al get platform config. Entonces, pum, lee el YAML y obtiene las decisiones del arquitecto de plataformas. Interesante. Aquí cada agente es independiente, tiene su propio modelo, sus propias tools, su propio contexto y se coordina con el protocolo A2A. Vale, y vamos a la tercera razón, el agente secuencial. Y este es el orquestador que va a hacer posible todo esto. Fíjate, acá está el código y ¡pam! El orquestador. Mira este código, es el corazón de nuestro sistema. Sequential Agent es un agente especial que viene built-in en Google ADK. Tú le pasas una lista de subagentes y él los va ejecutando en orden. Entonces, primero el arquitecto de plataformas, cuando termina infraestructura, luego seguridad y así sucesivamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabe cada agente qué cosa hacer? ¿Cómo seguridad sabe que tiene que escanear el Docker Compose que generó infraestructura? Entonces mira este prompt que le pasamos al orquestador y este prompt se lo pasamos a cada uno de los agentes. Y cada agente tiene su propia instrucción específica que dice, tú eres, por ejemplo, infraestructura y tu trabajo es generar Docker Compose, basándote en la configuración de la plataforma. Por ejemplo. Y acá viene algo como entretenido que me pasó porque tenía justamente el modelo de Gemini, el 2.5, pero el Flash Lite. Y lo que pasaba era que los agentes se quedaban conversando y no me ejecutaban la instrucción. Entonces era como que, mira, sabes que vas a guardar esto, y el otro se colocaba a conversar. Porque claro, el otro le decía, oye, ¿quieres que realmente lo ejecute? Pero no lo ejecutaba. Entonces era como, ejecútalo, listo, ya. Entonces ahí cambié a otro modelo, el Gemini 2.5 Flash normal, y empezó a hacer todo como correspondía. Hagamos un pequeño resumen de lo que llevamos conversado de Google ADK. Sabemos ya que Google ADK te da tres cosas que ningún otro framework hace tan bien. El primero es el tool calling nativo, o sea, funciones Python igual tools automáticas, sin esquemas JSON y sin decoradores. Segundo, el protocolo A2A, agentes autónomos que se comunican, es coordinación real. Y por último, el Sequential Agent. El orquestador built-in ejecuta N de agentes en secuencia y, según mis pruebas, bastante confiable con Gemini 2.5 Flash. Estas tres cosas combinadas hacen que puedan construir sistemas multiagentes complejos, pero de forma simple. No necesitas frameworks externos, no necesitas orquestadores custom, no necesitas nada más que Google ADK. Así que buenísimo. Recuerda que más adelante vamos a ver A2A en vivo. Por ejemplo, el agente de infraestructura leyendo automáticamente las decisiones que tomó el arquitecto. Sin que yo le diga nada, espera la configuración y ya lo vas a ver. Así que vamos a profundizar con A2A. Hoy, A2A es un estándar abierto de Linux Foundation, finalmente desarrollado por Google, pero donado en junio del 2025. Hoy día es un protocolo universal de comunicación entre agentes. Y aquí viene algo importante. A2A no es un protocolo exclusivo de Google en la actualidad. Fue desarrollado originalmente por ellos,
pero fue donado a la Fundación Linux. Por lo tanto, hoy día es un estándar abierto. Y de hecho, si tú revisas la página web de A2A, puedes revisar los partners que hay como Microsoft, Google, Salesforce, etc. O sea, más de 200 empresas están adoptando A2A como el estándar de comunicación entre agentes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque A2A no es una tecnología propietaria, es un estándar universal y funciona con cualquier otro framework, cualquier LM y cualquier cloud. Y fíjate, si leemos la definición oficial de A2A, dice que es un estándar abierto diseñado para permitir comunicación y colaboración fluida entre agentes de IA. Un estándar universal y descentralizado que permite que agentes interoperen entre diferentes frameworks y vendors. Entonces fíjate en esas palabras: universal, descentralizado, interoperable. Esto no es un humano orquestando entre agentes, es agentes trabajando entre ellos con un lenguaje común. Esto es una orquestación multiagentes verdadera, no un simple pipeline. A ver, si lo traspasamos al mundo real para que se entienda mucho mejor, imagínate, tienes un equipo de desarrollo tradicional, tienes un tech lead que define la arquitectura, un backend dev que lee la especificación del líder técnico, un frontend dev que lee la API del backend dev y finalmente QA que prueba lo que hizo frontend. En un equipo de desarrollo real, tech lead decide la arquitectura, él escribe un documento de diseño y lo sube donde corresponda y entonces luego, por ejemplo, el backend developer no espera la decisión del tech lead, sino que él lee la documentación, entiende las decisiones y empieza a codear. Luego, el frontend developer lee la documentación de la API que generó el backend dev. No hay un intermediario pasando la información. Él activamente la busca y la lee. Eso es A2A en el mundo real. Comunicación asíncrona a través de artefactos compartidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro proyecto? Vamos a tener al arquitecto de plataforma que va a definir la arquitectura y guarda esa definición en un archivo. Luego, el agente de infraestructura va a leer esa información y toma alguna acción, como por ejemplo generar un Docker Compose. Luego, por ejemplo, el de seguridad va a generar la reportería y la clave de esto es que no hay un humano diciendo infraestructura toma este YAML. No, infraestructura sabe que debe buscar un archivo .yaml y debe leer esa información. Ahora déjame mostrarte cómo funciona todo esto con código real, porque una cosa es la teoría y otra es el código. Entonces vamos a abrir el orquestador. Entonces nos vamos a la línea 48, acá donde está el apartado del orquestador. Y fíjate, acá en este apartado es donde definimos la secuencia de los agentes. ¿Te das cuenta? 7 agentes que van a estar trabajando en este propósito de construir este IDP. Y acá, fíjate que el orquestador, el sequential agent, los va a ejecutar en orden, donde el primero va a ser el arquitecto de plataforma que va a definir la arquitectura. Está bueno. Está interesante, interesante. Luego el de infraestructura, luego el de seguridad y así sucesivamente. Y fíjate que cuando el arquitecto de plataforma termine, él no va a pasar un objeto Python al de infraestructura, que es el que está acá. No hay un return value que fluye automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces el arquitecto de plataforma? Es guardar un archivo YAML y luego termina y el sequential agent pasa al siguiente agente. Déjame mostrar la función que el arquitecto de plataforma usa para guardar. Entonces acá tenemos save platform config y fíjate que acá tenemos donde toma las decisiones del agente y las escribe en un archivo YAML. Ahora vamos a abrir el agente de infraestructura. Cuando infraestructura empieza, necesito saber qué stack decidió el arquitecto de plataformas. Entonces tiene un tool para eso que es get platform config. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a llamarlo. Acá, la línea del open. Bueno, y la función abre el YAML, lo parsea y devuelve las decisiones. Entonces ahí recién infraestructura sabe que debe generar lo que tenga que generar según lo que haya definido el arquitecto de plataformas. Así que eso es A2A. No hay un intermediario, no hay un humano pasando variables. El arquitecto de plataformas escribe, el del agente de infraestructura lee, comunicación directa entre agentes. Por ejemplo, en este caso, yo como usuario voy a pedir construir un IDP con Python. Luego entra el orquestador, que sería el agente secuencial y que ejecuta los agentes en secuencia, valga la redundancia, donde entra el arquitecto de plataformas, guarda la configuración en un archivo .yaml,
Luego esos agentes van leyendo la información y guardando. Por ejemplo, el de infraestructura, si es que lo decide, podría generar un Docker Compose, el de seguridad, un reporte de seguridad y guarda, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué A2A? Razón número 1, autonomía. Aquí los agentes no comparten la misma data, el mismo contexto, la misma memoria. Aquí cada agente es independiente. Y esto es clave para la orquestación multiagente. Razón número 2, escalabilidad. Por ejemplo, si quisieras agregar un nuevo agente de testing, simplemente lo agregas a la lista de los subagentes y no tienes que refactorizar todo el sistema. Esto hace que la orquestación de los agentes multiagentes sea modular y mantenible. Razón número 3, el debugging. Imagínate si el agente de seguridad falla. No tienes que reiniciar desde el arquitecto de plataformas. Solo reinicia seguridad ya que cada módulo es independiente. Y con esto espero que ya hayas entendido A2A. Este protocolo es lo que hace posible la multiorquestación entre agentes a escala. Ahora, finalmente, vamos a ver esto en modo interactivo, que es la primera que vamos a hacer. Perfecto, ya entiendes lo que es A2A y qué es Google ADK. Y de cierta manera ya sabes cómo van a funcionar los 7 agentes. Ahora viene lo que estabas esperando, la acción. Entonces, lo primero, vamos a empezar esto en modo interactivo. En modo interactivo tú puedes conversar con cada uno de los agentes y de hecho ya lo vas a ver y te va a parecer fantástico. Y yo ya preparé un script para lanzar la interfaz automáticamente, que también se las voy a dejar disponible en el repositorio para que ustedes revisen. Y aprovechando, suscríbanse porque vienen cosas muy entretenidas. Entonces, lo primero, le voy a dar permiso de ejecución a esta shell. Permiso de ejecución. Listo, por si nos faltaba eso. Y luego vamos a ejecutar esta shell y además vamos a especificar el modelo que queremos ocupar. En este caso vamos a ocupar Gemini 2.5 Flash, que la verdad que yo hice pruebas con él y va bastante bien. Y listo. Fíjate, iniciando modo interactivo del IDP. Y así de fácil, así de rápido. ¿Ya? Los output los va a guardar en un folder que es test-output y la URL para acceder es la que nos aparece acá. Entonces nosotros copiamos, entonces abrimos nuestro navegador, entramos a localhost. Fíjate, acá ya estamos en nuestra interfaz web, en el modo interactivo. Este script se ve sencillo, pero hace varias cosas. Construye la imagen Docker, levanta el contenedor con Streamlit y expone el puerto 8000 en localhost. Fíjate, acá tenemos los agentes, tenemos el de CICD, el DevEx, el de infraestructura, el de observabilidad, el arquitecto de plataforma, el de seguridad y el web portal. En total, 7 agentes. ¡Excelente! Y a modo de que este video no se haga muy largo, vamos a hacer interactuar 3 agentes. El arquitecto de plataformas, el de seguridad y el de infraestructura. Pero no te preocupes, que al final vamos a ejecutar el modo automático, donde los 7 agentes van a entregar el resultado que ustedes están esperando. Primero vamos a escribirle al arquitecto de plataforma. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cosas puedo hacer contigo para construir un IDP? Hola, estoy muy bien, listo para ayudar a construir tu Internal Developer Platform. Como arquitecto de plataforma, mi principal función es ayudar a diseñar la arquitectura tecnológica óptima para tu IDP. Esto implica que puedo analizar tus requisitos, decidir el stack tecnológico, el runtime, frameworks, la base de datos, el monitoreo, seguridad, CICD, caché, deployment, justificar cada decisión, responder a mis preguntas, modificar las decisiones, detectar capacidades de self-service, guardar la configuración. Entonces, fantástico, así ya podemos decidir con él. De hecho, le voy a decir que necesito, o sea, me gustaría saber cómo, me gustaría que me recomiendes un stack tecnológico para ejecutar en mi máquina local. Dispongo de Docker.
trabajo con Python. Veamos. Ok, perfecto. Dispone de Docker y trabaja con Python. Eso me ayuda a acotar bastante para un entorno local. La clave es la facilidad de setup y que sea robusto pero no excesivamente complejo. Déjame pensar en voz alta y armar una propuesta para ti. El runtime, ya que trabaja con Python, vamos a ir con Python 3.11. Frameworks para un backend en Python que necesitas para un IDP. FastAPI es una excelente, diría que la mejor. Es moderno, asíncrono y súper rápido. No les voy a leer todo, pero después ustedes pueden revisar esto para que vean lo completo que es. La base de datos, el caché, el monitoreo, CICD. Mira, en CICD dice, ya que es un entorno local y está empezando para la automatización de la construcción y despliegue, te sugiero que inicialmente uses script batch. Son flexibles, directos y te dan control total para un entorno local. No necesitas la complejidad de GitHub Action o GitLab CI en el primer paso. Si esto evoluciona a un repositorio remoto, entonces sí podríamos considerar una de esas opciones. Me hace totalmente sentido. De hecho, yo más adelante esfuerzo en el automático y le especifico y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero Jenkins, local. Así que nada, acá no hace la recomendación y fíjate, en el ambiente que diga local. ¿Y qué pasa si yo le digo, recomiéndame? A ver, el fondo va a ser el mismo, pero yo le voy a decir, ya, y si lo quiero ejecutar en Google Cloud, ¿qué me recomendaría? Y si quiero ejecutar todo esto en Google Cloud, ¿qué stack me recomendarías? Creo que quiero hacerlo mucho más profesional. Veamos quién nos responde. Excelente. ¿Quieres dar el salto a Google Cloud y hacerlo mucho más profesional? Eso cambia algunas cosas importantes, ya que podemos aprovechar los servicios gestionados de GCP para reducir drásticamente la carga operativa y aumentar la fiabilidad y escalabilidad. Vamos a repasar cada componente con una mentalidad de Google Cloud. Vale. Veamos el resumen. El stack que te propongo para Google Cloud, pensando en un enfoque profesional, sería Runtime, el mismo. Framework FastAPI, la base de datos, Cloud SQL para PostgreSQL. Ya me va cambiando cosas relacionadas con Google Cloud. Caché, Memory Store for Redis. El monitoreo de Google Cloud, fantástico. La seguridad de escáner, Trivi, pero en CICD. Y CICD Cloud Build. Mira qué interesante, ¿eh? Deployment, Google Kubernetes y Environment, Google Cloud Platform, GCP. Nada, fantástico. Súper, se va adaptando según la realidad. Y bueno, y si nos ponemos un poquito más quisquillosos y le decimos que mi empresa tiene implementado GitLab. ¿Podemos hacerlo? Podemos preguntar. Hay un detalle, mi empresa ocupa GitLab. Así que podríamos aprovechar eso para CICD. Y además me gustaría que me recomendaras algo, pero orientado en Amazon Web Service. Veamos. Y ya me respondió el arquitecto de plataforma y me dice perfecta aclaración. Entendido lo de GitLab y la necesidad de un stack en Amazon Web Service. Esto me da una visión mucho más clara de tus requisitos. Primero ajustaremos el stack de Google Cloud con GitLab CICD. Fíjate, y ya me entregó información de ese ajuste de Google Cloud, pero con GitLab CICD. Súper interesante. Y después, bueno, me pregunta de qué me parece el ajuste. Yo lo encuentro súper bien. Y después me dice, ahora pasaremos a tu solicitud de un stack orientado completamente a Amazon Web Service con ese enfoque mucho más profesional. Y acá finalmente me dice la propuesta de stack tecnológico pero orientado a Amazon Web Service. Fíjate cómo me va cambiando las cosas según lo que uno le va pidiendo. Y si, por ejemplo, la base de datos Amazon RDS, nada, o sea, está súper bueno. Está súper bueno. Y de hecho, le voy a pedir que guarde la configuración para AWS. Si no me quedo conforme, me voy a inclinar con lo de Amazon Web Service y GitLab CICD.
guarda la configuración. Guarda lo conversado. Excelente, me alegro de que estamos en la misma página y que el stack Amazon Web Service con GitLab CI/CD sea lo que buscas. Es una elección muy sólida y profesional. Voy a guardar esta configuración ahora mismo. Y guarda la configuración. Listo, la configuración de la plataforma ha sido guardada con éxito y puedes encontrar los detalles en los archivos tanto que el YAML. Y ahora podríamos conversar con el agente de infraestructura. Porque como ya decidimos el stack, podríamos conversar con él. Entonces vamos a conversar con el de infraestructura. Hola, ya decidimos el stack tecnológico que queremos ocupar con el agente de plataformas. ¿En qué me puedes ayudar tú? Listo, ahí empieza. Mira, dice, hola, excelente. Eso significa que el arquitecto de plataforma ya hizo su parte y yo estoy listo para tomar esa configuración y empezar a construir la infraestructura. Mi primer paso como experto en infraestructura es leer la configuración que el arquitecto de plataforma guardó. Fíjate, y llama a get platform config. Dice, perfecto, ya leí el archivo que generó el arquitecto de plataforma. Vale, según lo que el arquitecto decidió, base de datos tanto, caché tanto, ya, súper. Mi trabajo ahora es generar la infraestructura compatible. Eso significa que voy a preparar los manifiestos del Kubernetes necesario para desplegar tu aplicación Fast API, integrar los servicios de Amazon Web Service que eligió el arquitecto y asegurar que Trivi esté listo para Security Scanning. Mi plan es el siguiente: generar los manifiestos, configurar los enlaces para utilizar Amazon RDS, incluir la integración con CloudWatch para el monitoreo y asegurar que el escáner de seguridad Trivi está contemplado en el pipeline. ¿Te parece bien este plan? Procedo a generar los manifiestos del Kubernetes por defecto. Increíble, ¿o no? Y si saltamos ahora a otro agente, por ejemplo el de seguridad. El de seguridad. Hola, ya conversé con el arquitecto de plataformas. ¿En qué me podrías ayudar tú? ¿O requieres algún paso adicional? Esperemos. Hola, excelente que ya hayas conversado con el arquitecto de plataforma. Mi rol como experto en seguridad es precisamente tomar esas decisiones arquitectónicas y lo que ya generó la gente de infraestructura. Para luego ejecutar los scans de seguridad, para poder ayudarte necesito realizar dos pasos importantes. Leer, uno, las decisiones del arquitecto de plataforma y dos, leer las decisiones del agente de infraestructura. Esto me indicará si ese escáner ya fue configurado como un servicio en el Docker Compose. Una vez que tenga esa información podré decirte qué escáner está disponible y si puedo proceder a ejecutarlo. ¿Te parece bien si comienzo leyendo las configuraciones de los agentes anteriores? Mira qué interesante. Nosotros conversamos con dos agentes anteriormente. Con uno ya decidimos el stack, pero con el otro no hemos hecho nada aún. Pero es para que vayan viendo esta demo interactiva, que está buenísimo en cómo se van comunicando entre distintos agentes. Porque en la siguiente demo vamos a hacer el modo automático, que va a estar buenísimo, donde vamos a tener distintas terminales y se va a ejecutar todo de manera muy rápida y van a ver un resultado genial. Pero bueno, sigamos con esto y los invito a suscribirse a mi canal, que cada vez estamos haciendo videitos mucho más entretenidos como este. Así que nada, estoy muy feliz porque cada vez esta comunidad va creciendo y eso me pone muy feliz. Me encanta que ustedes comenten. Así que cualquier duda, consulta, sugerencia, reclamo, me la escriben ahí en los comentarios y yo respondo todo. La verdad es que no tengo ningún problema. Así que, ¿te parece bien si comienzo leyendo la configuración de los agentes anteriores? Y le voy a decir simplemente sí, por favor, lee las configuraciones. Y veamos, o sea, yo ya sé que solamente he hablado con el arquitecto y que decidimos algo, pero veamos qué va a pasar acá. Perfecto, vamos a ello. Primero leer las configuraciones que el arquitecto de plataforma ha guardado para ver que el escáner de seguridad se decidió. Ok, he revisado la configuración del arquitecto de plataforma. Según sus decisiones, el escáner de seguridad eligió tanto, y esa es la orientación arquitectónica. Ahora el siguiente paso crucial es ver si el agente de infraestructura realmente configuró un servicio de Trivi en el Docker Compose. Procedo a leer sus decisiones. ¡Pum! También quiso traer la data,
Pero dice, un momento, parece que hay un problema acá. He intentado leer las decisiones del agente de infraestructura, pero me indica que las decisiones no fueron encontradas y que el agente de infraestructura debe ejecutarse primero. Esto significa que, aunque el arquitecto de plataforma decidió usar Trivi, el agente de infraestructura no ha ejecutado o no ha guardado su configuración para establecer el servicio de Trivi. Por lo tanto, no puedo proceder a ejecutar un scan en este momento porque no hay un servicio de escáner configurado en la infraestructura. Necesitamos que el agente de infraestructura se ejecute primero. ¡Wow! Buena. ¿Se dan cuenta cómo va interactuando todo? Ya, lo que vamos a hacer ahora, como ya tenemos el resultado de esto, vamos a pedirle, ¿qué pasa si cambiamos de opinión? ¿Qué pasa si hablo con el arquitecto y le pido que me sugiera algo distinto a Trivi para poder escoger y después volver acá? Vamos nuevamente al arquitecto de plataforma. Hola, cambié de opinión, ya no quiero Trivi. ¿Me recomiendas algo distinto para AWS? Ok, entiendo. Si está en Amazon Web Service, definitivamente podemos cambiar de Trivi. Es genial, pero para un entorno nativo de Amazon Web Service, la mejor opción es AWS Inspector. Déjame ver la configuración actual para que pueda actualizarla. Perfecto, veo que actualmente usábamos Trivi más el escaneo de imágenes de SR. Mi recomendación es cambiar a Amazon Web Service Inspector. ¿Por qué Amazon Web Service Inspector? Y dice integración nativa, automatización, inteligencia de amenazas de Amazon Web Service y cumplimiento. ¿Te parece bien? ¿Lo guardamos así? Ah, oye, pero y a mí me sorprende por qué no me lo habrá recomendado antes. ¿Se habrá mareado de repente con tanto cambio de opinión que he tenido? Le voy a preguntar, ¿y por qué no me lo recomendaste antes? Es una excelente pregunta y la respuesta es bastante directa. Cuando hicimos la configuración inicial, y si no recuerdo mal, no especificaste un proveedor de nube o si buscabas una solución más agnóstica o de código abierto desde el principio. En esos casos, herramientas como Trivi son fantásticas porque son open source y versátiles, rentables, primer paso, sólido, etc. Sin embargo, cuando mencionaste explícitamente para Amazon Web Service, el contexto cambió drásticamente. En resumen, Trivi es una elección sólida y agnóstica para empezar, pero cuando el entorno se define claramente como Amazon Web Service, no recomienda otra. Fantástico, sí, tiene sentido. Listo, y me guardó la configuración. Y si ahora volvemos al de seguridad, me tomará el cambio, ¿no? Oye, seguridad, algo nuevo pasó. ¿Podrías ver qué ocurrió? No sé, le estoy hablando así muy Tarzán. Ok, antes de ejecutar cualquier acción de seguridad y darte una actualización, necesito revisar qué han decidido y configurado los agentes anteriores. Vuelve a leer la decisión del arquitecto de plataforma. Ok, lo he revisado, las decisiones del arquitecto de plataforma. El escáner de seguridad elegido es AWS Inspector. Vuelve a ver si es que el agente de infraestructura generó algo y dice que no puede continuar porque no ha hecho su pega, su trabajo, la otra persona. Pero fíjate, ya tomó los datos del inspector. Fíjate cómo van interactuando entre todo eso. Así que, fantástico, ya con esto finalizamos la demo interactiva, que creo que se entendió bastante bien. Y ahora vamos a la demo automática. Así que nada, vamos con eso y genial. Bueno, y finalmente le vamos a pedir a 7 agentes de inteligencia artificial que construyan un IDP. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir como tarea general para que todos los agentes se coloquen a trabajar y empiecen a hacer algo fantástico? Le vamos a decir, genera un Internal Developer Platform completo. Infraestructura en Docker, pipeline Jenkins, monitoreo con Prometheus Grafana, seguridad con Trivi y un portal web unificado. Entonces, simplemente le vamos a dar esa instrucción con algunas preferencias que quizás nosotros queremos. Yo en este caso, como estoy en local, lo hice así. Así que vamos a darle a Enter. Fíjense a la izquierda, súper importante, los directorios y los archivos que nos va a ir generando cada uno de los agentes. Fijarse también en cada una de las pestañas. Por ejemplo, esta corresponde al arquitecto,
al otro al agente de seguridad, al de infraestructura, el de CICD, observabilidad, DevEx, Web Portal, y el de acá abajo le vamos a hacer un tile-f a la carpeta general de logs para ir revisando qué es lo que va pasando. Y esta terminal de acá la voy a ocupar yo para ir lanzando comando cosas muy específicas. Entonces listo, lanzamos esta shell que preparé, que es start-demo-nicolasneira.sh, donde ya le vamos a mandar la tarea. Vamos a ocupar el modelo Gemini 2.5 Flats, y cuando lo lancemos inmediatamente a la izquierda van a ver que se crean distintos archivos que corresponden a los archivos de logs, para que luego podamos hacer el tile-f y ir revisando lo que se va generando. Así que dicho esto, apretamos Enter y fíjense, a la izquierda ya aparecieron los archivos .log. Entonces ya puedo hacer el tile-f, entonces los voy activando en cada uno de los terminales. Listo. Listo. Por transparencia les muestro que no hay absolutamente nada, ningún archivo. Solamente están creados los archivos, porque dentro de la shell hay un touch que va creando cada uno de los archivos para que podamos hacer el tile. Listo, estamos listos. Déjame activar acá el tile-f para que vaya capturando. Y Enter. Genera un Internal Developer Platform completo, infraestructura en Docker, pipeline Jenkins, monitoreo con Prometheus, Grafana, seguridad con Trivi y un portal web unificado. Enter. Iniciando ejecución de agente. Empezó la magia. Fíjense. Primero empieza, o sea, el orquestador está iniciando, donde nos especifica la tarea que genera el Internal Developer Platform. Luego ejecuta el Sequential Agent con 7 subagentes y empieza toda la magia. Fíjate acá, el resumen del stack tecnológico. Esto lo definió el arquitecto de plataforma. El runtime, Python 3.11, el framework, FastAPI, base de datos, PostgreSQL, Prometheus, Grafana, Trivi, CICD, Jenkins, caché Redis, target de despliegue Docker Compose, entorno de despliegue local. El arquitecto de plataforma completó su tarea. Fíjense a la izquierda todos los archivos que nos va generando cada uno de los agentes, súper rápido. Pero vamos. El de seguridad. Ok, antes de proceder con el scan de seguridad necesito revisar la decisión de los agentes anteriores. Vean cómo se van comunicando. Primero voy a consultar qué escáner eligió el arquitecto de plataforma, ejecutando tanto. El arquitecto de plataforma decidió que el escáner de seguridad a utilizar es Trivi. Excelente elección. Listo, listo. Wow. El de infraestructura ya la generó. Docker Compose con PostgreSQL, Redis, Trivi y Jenkins. El de CICD, leí las decisiones del arquitecto de plataforma y el agente de infraestructura. Y el arquitecto de plataforma eligió Jenkins como proveedor de CICD. Y el agente de infraestructura ya generó el servicio CI Runner para Jenkins en el Docker Compose. Vean todos los archivos que nos generó. Es que hasta yo me mareé un poco. Ya, pero sigamos viendo esto y después vamos viendo todo el asunto. Vale, ya, pero creo el tema, fíjate acá. Se generó el Jenkins file en app output Jenkins files. Luego vamos a ir revisando en vivo cada una de las cosas. Se generaron los scripts locales build, test, deploy. En app output CICD se configuró automáticamente un job de Jenkins llamado IDP Pipelines. Y con esto la etapa de CICD está configurada y lista para ser utilizada. Buenísimo. El agente de observabilidad ha configurado exitosamente Prometheus y Grafana. Y la configuración de Prometheus se encuentra en tanto. Los dashboards por defecto de Grafana se han generado en tanto. Con esto el monitoreo está listo para ser desplegado. Este es el de DevEx, ejecutando get platform config, está trayendo la data para poder leerla. La lee la configuración para entender el stack y luego generar el CLI Tools por defecto. Buenísimo, también lo generó. CLI Tool
IDP, está acá. El anterior que vimos, el de CICD, está acá. Y esto lo fue generando en vivo. Ustedes se dieron cuenta. De hecho, vuelvan atrás y vayan viendo todas las cosas que van generando. Es increíble. Y el agente dedicado a la generación del portal. Para generar el portal web, primero leo la configuración completa del IDP para entender los servicios stack. Luego invoco la herramienta para generar el portal con una configuración por defecto. Ejecutando la función, la configuración del IDP ha sido leída. Ahora procedo a generar el portal web unificado. Listo. Lo hizo. Vale. Si nos vamos acá al apartado de los logs generales, es básicamente lo mismo. Mira cómo se van comunicando entre todos. Y esto, lo más bacán, lo más genial, que se los voy a dejar disponible en mi repositorio para que ustedes lo puedan descargar y probar. ¿Qué mejor? Lo que sí, los invito a suscribirse a mi canal porque constantemente voy a ir subiendo nuevos videos y cada vez está siendo mucho más entretenido. Así que los invito realmente a suscribirse a mi canal, que cada vez estamos haciendo cosas más interesantes. Y nada, para que puedan clonar el repositorio y puedan hacer todas estas pruebas. Al final fue harto trabajo y de hecho por eso me demoré un poquito en subir este video porque la verdad tiene harto trabajo. Así que espero que les sirva un montón para entender el protocolo A2A y para hacer cosas con ADK. Así que buenísimo. Listo. Terminamos. Nos generó todos los archivos. Genial. Entonces, oye, y esto que acabas de ver es el protocolo A2A. 7 agentes de IA, cada uno con su especialidad, coordinándose automáticamente. Fíjate que nunca al agente de infraestructura le dije, hace esto, esto y esto otro. Él fue y leyó lo que el arquitecto de plataformas decidió. Y eso también pasó con todos los otros agentes. Ahora vamos a explorar los archivos más importantes. Vamos a abrir platform config.yaml, IDP autoprovisionado por agentes de IA. Esto lo generó todo la IA, absolutamente todo. Acá nos sale la justificación, por qué Python es un lenguaje altamente versátil y muy popular para el desarrollo web y la automatización, tanto. Y fíjate que tenemos directorios, por ejemplo, el tema de CICD, que lo generó el agente de CICD. Tenemos un folder del Docker Compose, que está acá. Fíjate que se lo generó la gente de infraestructura. Y mira, generó estos archivos app-stack. Vamos a abrirlo. Mira qué fantástico todo lo que le pedimos. Y de hecho, es más, nosotros vamos a levantar esta infraestructura ahora en local para que vean todo lo que hizo la IA. Que esto no es broma ni nada de eso. Lo hizo todo la IA. Vamos a ver también lo que hizo el agente del web portal. Mira qué interesante. IDP portal generado por web portal agente. Es que si esto no es una maravilla, ¿qué es? Insisto, esto me tomó tiempo. Así que yo feliz de mostrárselo y dejárselo disponible para que ustedes lo revisen. Así que nada, fantástico. ¿Se acuerdan que la carpeta test output estaba vacía? Bueno, a la izquierda nos fue poblando todo y ya tenemos todo. De hecho, mira, vamos al de CICD y tenemos todas las shell. Tenemos hasta un setup del Jenkins. Súper, entonces ahora vamos a levantar la infraestructura. Así que nos vamos al Docker Compose. Yo estoy Docker Compose -f app stack op -d. Ah, pero espérate. Antes de eso, les voy a mostrar que no haya nada corriendo. Docker PS no tenemos nada corriendo. Absolutamente nada. Y ahora vamos a levantar lo que nos generó la IA. Especificamos app-stack.yaml y le damos up. Fíjate, fantástico. Mira, nos creó volúmenes y ya tenemos distintos containers iniciados. Jenkins de base de datos, Grafana, Prometheus, el Trivi, uno de caché. Y mira, fíjate que además la IA nos generó un archivo .sh para Jenkins. Entonces lo vamos a ejecutar.
setup jenkins.sh. Es que es increíble porque no hizo absolutamente todo. Mira, ahí está instalando Docker Compose en Jenkins. ¡Buenísimo! Y terminó. De hecho, vamos a acceder a nuestro Jenkins. Abrimos el navegador. Y fíjate, nuestro Jenkins está corriendo. Todo esto lo hizo la IA. Y tenemos hasta el job de IDP Pipeline, que probablemente esto está asociado a la shell que vimos de la gente de CICD. Si le damos construir ahora, mira, se va ejecutando. Fíjate, ahí ejecuté uno y esto tiene relación con el de CICD, con la shell que generó. ¿Qué otra cosa más podemos validar? Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es, fíjate que ver el portal y acá se genera automáticamente. Esto lo creó la IA, no hay nada, no hay código por debajo que enduro ni nada de eso. Acá esto lo generó la IA. Vamos a abrir el Dockerfile. Mira qué interesante. Run portal. Vamos. Portal running en localhost 8001. Copiamos. Vamos acá. Pegamos. Enter. Y fíjate. Nos generó ya nuestro IDP. Y ya está bonito. Mira qué fantástico. Está viendo el estado de los servicios. Oye, pero qué bonito, qué bonito. Y de hecho, mira, esto nos generó, este es nuestro IDP portal que nos generó la IA. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá a CI Runner, le voy a dar clic a Open, nos redirige a Jenkins, que también lo generó la IA, que la IA, el agente de infraestructura nos generó todo en base a la definición del arquitecto de plataforma. Pero nos generó todo. El IDP, la infraestructura, absolutamente todo. Vamos al de Grafana. Fíjate, también nos generó Grafana acá. El de observabilidad, que luego se comunicó con el de infraestructura, en base a la definición del arquitecto de plataforma. Acá todo comunicado. Prometheus, fíjate, también. Oye, excelente. Con eso ya tenemos nuestro Internal Developer Platform. Nuestro IDP. Generado con IA en cosas de segundos. Fue todo súper rápido. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Tanto como a mí me gustó crear estos scripts. La verdad es que es algo que no lleva mucho tiempo, está recién en pañales, aún hay cosas que se deben perfeccionar, pero creo que es un puntapié inicial para seguir avanzando, porque se pueden hacer muchas cosas complejas de manera muy rápida. Ahora, claramente tienen que tener mucho cuidado con el tema de los tokens, porque se gasta plata, se gasta plata. Yo igual gasté plata haciendo esto. La verdad es que yo me entretuve por hartos días, estuve fascinado. Se pueden hacer cosas complejas rápidamente. Realmente hicimos conversar a los agentes, no dejamos código por debajo. Ustedes pueden revisar estos scripts y yo se los voy a dejar en mi repositorio disponible. Pueden revisarlo, pueden ver ahí todo con transparencia. Los invito a suscribirse y coméntenme qué les pareció. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Ah, y lo que se me olvidaba, que también lo he probado, pero para que no se me hiciera este video tan largo, no está acá. Pero, ¿qué pasaría si a este mismo IDP le agregamos la opción de self-service? O sea, agregamos nuevas funcionalidades para que los desarrolladores puedan hacer integraciones. Estaría fantástico, ¿no? Eso sí se puede hacer. Y ya lo he hecho. Así que quizás en un próximo video les grabe esto y también les deje disponible script para que ustedes puedan realizar las pruebas pertinentes. Así que eso, un abrazo. Muchas gracias.